nervioso. Que yo sí. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a su casa una vez más. Permitirnos estudiar la palabra. Que todos tenemos, o espero que todos aquí tengamos una Biblia. Si no la tenemos aquí, pues la tenemos en nuestros hogares, pero hay hermanos en otra parte del mundo. Exacto, aquí tenemos muchas. Aquí tenemos muchas. Pero hay hermanos en otra parte del mundo que no tienen la palabra para estudiarla. Se la tienen que memorizar. Pero aquí, como en este lado del mundo, a veces somos un poco más testarudos, las tenemos a nuestro acceso y muchas veces no queremos entrar a ellas, ¿verdad? Pero esa parte de ser transformado. En nosotros hay un anhelo y un deseo por conocer más a Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hasta que Cristo venga a buscarlo. Así que en la noche de hoy vamos a estar predicando bajo el tema por Él y para Él. ¿Se pueden sentar? Vamos a ir poco a poco. Aleluya. Así que el tema de hoy, como les dije, por el título, es por Él y para Él, por Cristo y para Cristo. Y es que, amada familia, estamos viviendo en un sistema, en una sociedad que constantemente nos quiere vender el cuento de que el conocimiento, el saber mucho, el ser sabio, de que el hombre es el centro de todas las cosas y que por lo tanto todas las cosas encuentran valor en ello, en el hombre, en conocer mucho, en ser sabio, similar a la actitud que tenían los fariseos, que no importaba la condición del corazón, no importaba cómo estuviéramos delante del Señor, sino que importaba lo mucho que sabíamos sobre la ley. Y eso es importante, porque hay que conocer la ley de Dios, hay que conocer la palabra, los estatutos que aquí encontramos. Pero las enseñanzas de Jesús decían, escuchen, como él decía delante de sus discípulos a los fariseos, escuchen lo que ellos digan, pero no imiten lo que ellos hacen, porque lo que hacen es incorrecto, ¿verdad? Así que, más allá del hombre, las palabras de Dios, la Biblia nos enseña otra cosa. Tiene una visión, una manera de pensar distinta a lo que el mundo nos enseña desde que somos chiquitos y nos vamos criando. De que nos dicen, tienes que ser alguien en la vida, o como a veces nos enseña el pastor, yo estoy puesto para lo mío. Ese es el tipo de pensamiento que corre en el mundo, pero la palabra tiene una forma distinta de mostrarnos y enseñarnos las cosas. Y es que la palabra nos plantea, y la revelación que tenemos a través de la palabra es que todo está sujeto a Cristo. Amén. Que todo es por Él y para Él. Eso es lo que nos enseña la palabra, contrario a lo que enseña el mundo. Si lo que enseña el mundo es contrario a lo que enseña la palabra, no queremos eso. Vamos a evadir y vamos a evitar ese tipo de enseñanza. Y es muy interesante porque si estudiamos la carta a los Colosenses, y pueden ir buscando esa carta, está después de Filipenses, ¿verdad? Sí, después de Filipenses, en el Nuevo Testamento. Si estudiamos esta carta del apóstol Pablo, nos daremos cuenta que Pablo combatía ciertos errores similares dentro de la iglesia. Y en este caso, la iglesia de Colosas, eso les envió esa carta. Y dentro del contexto en que Pablo escribe esta carta a los hermanos colosenses, lo escribe desde la cárcel en Roma. Una vez más, Pablo escribiendo estando encarcelado. Qué interesante, ¿verdad? Ese que una vez perseguía a los cristianos, ahora le escribía a los cristianos desde la cárcel. O sea que hubo una transformación, hubo un nuevo nacimiento. Había alguien que disfrutaba hacer la asignación de Dios, como las enseñanzas que hemos estado, que se han estado trayendo aquí en la casa. Así que es maravilloso ver cómo Pablo, ese que perseguía, que torturaba a esos que profesaban su fe en el Señor Jesucristo, ahora estaba sufriendo en su carne lo que el Señor dijo que iban a sufrir, pero sufriendo por Cristo, por una buena causa, mucho mejor de lo que hacían antes. Así que si vemos esta carta, vamos a darnos cuenta de un problema que había dentro de la iglesia. Un problema que muchas veces puede afectar a la iglesia y afecta
a la humanidad, afecta al mundo entero hoy día. Y es que Pablo no escribe, y es interesante, ¿verdad? Viéndolo otra vez desde este punto, Pablo no escribe desde la cárcel pidiendo que lo saquen de allí. Pablo no escribe, socórranme. Pablo no dice, ayúdenme, estoy sufriendo, no. Ese no era el mensaje de las cartas de Pablo. Como muchas veces nosotros escribimos en las redes sociales, es que mi vida no es fácil, es que esto es demasiado difícil, es que yo he sufrido mucho. Ajá, no me digas. Mira, yo siempre digo esto, y con esto yo me mato a mí mismo, esto no lo hago a nadie. Yo digo, mira, hasta que yo no sufra lo que Cristo sufrió en carne propia, o sea, hasta que yo no me muera con ese tipo de muerte, yo no me voy a quejar. Aleluya. Porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que sufrió el apóstol Pablo, lo que sufrió Esteban, lo que sufrió Pedro. Todos esos sufrieron por amor a Cristo. Pero claro, no estamos viviendo en los tiempos que ellos vivían. Y muchas veces sí soportamos ese sufrimiento de seguir a Cristo, de ser rechazados, pero imagínense esa carga sumada, la carga física que ellos tenían, de haber sido apedreados, azotados, humillados por la causa de Cristo. Ninguno de nosotros ha sufrido así. Así que eso debe motivarnos y debemos tener el mismo pensar que tenía el apóstol Pablo. Así que dentro de esta carta podemos ver que Pablo combatió esas falsas enseñanzas que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Colosas. En esta iglesia tenían la tendencia de mezclar ideas de otras filosofías y otras religiones con la verdad del cristianismo. Eso también sucede en los tiempos que estamos viviendo. Y todo esto resultó en una herejía que luego se conocería como el gnosticismo, palabra compleja, ¿verdad? Donde hacían hincapié a la acumulación de conocimiento y negaban que Cristo fuera Dios y que fuera el Salvador. Eso estaba infiltrado dentro de la iglesia. Claro, estamos hablando de una iglesia que vivía rodeada por paganismo, por costumbre, por filosofía, por tradiciones paganas que no venían de la palabra del Señor. Así que todo esto resultó en esa herejía dentro de la iglesia de Colosas. Para ellos es imposible pensar que una deidad perfecta, santa, pudiera vivir dentro del cuerpo de un hombre, así como era Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es interesante, porque la palabra dice en Filipenses que Él tomó la humilde posición de un esclavo. Jesucristo se hizo hombre. Podemos decir, ¿qué Dios hay como el nuestro? Aleluya. No hay otro Dios como el nuestro. No hay otro Dios como el Cristo. El Dios que está vivo, como dice el hermano César, el que no ha perdido una sola batalla. Amén. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Así que para combatir esta idea errónea dentro de la iglesia de los colosenses, Pablo enfatizó la deidad de Cristo. También enfatizó su humanidad, porque sí, Cristo era humano y era Dios también. También Pablo marcó la muerte sacrificial en la cruz por el pecado. Y Pablo nos enseñó que solo al conectarnos con Cristo, a través de la fe, podemos tener vida eterna. Esa es la palabra que no se le ha dado otro nombre a ningún hombre bajo el que podamos ser salvos. Solo es a través del nombre de Jesucristo, solo es a través de su sangre que nos limpia, que nos redime, que nos restaura, que el hombre puede dejar este cuerpo de pecado y vivir una relación perfecta con el Señor. ¡Qué privilegio tenemos! Así que el que no ore, comience a orar. Como un día me dijeron una vez, le estaba diciendo a una persona, mira, para resolver estos problemas, esto es como la matemática. 1 más 1 te da 2. Así que si tú oras y si tú lees la palabra, el Señor va a trabajar en tu vida. Amén. Amén. Y se rió así sarcásticamente. Yo ni he empezado. Yo le dije una palabra profética bien poderosa. Yo le dije, pues empieza. Claro, porque muchas veces nos mantenemos en la misma posición, con los mismos problemas, y no nos damos cuenta de que aquí en la palabra de Dios está la respuesta. Amén. Así que hay que empezar, hay que persistir en esta enseñanza. Así que solo es a través de Cristo, no es siendo sabio, no es teniendo un gran conocimiento más allá del que nos enseña la palabra, no es estando en la cima,
¿verdad?, según los hombres, que podemos ser salvos. No, es solamente a través de la persona de Jesucristo. Así que acompáñenme a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar haciendo lectura de varios versículos, desde el 9 al versículo 23. Vamos a leer. Amén. Disculpen. Así que, ready. Amén. Del 9 al 23 dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Interesante, por lo que oraba el apóstol Pablo, para que la iglesia de Colosas tuviera conocimiento. Un conocimiento especial de filosofía, de doctrinas del mundo, no, conocimiento espiritual, sabiduría espiritual. Dice en versículo 10, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Maravilloso. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes. Eso nos incluye a nosotros, iglesia. Que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mismo, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia que ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Maravilloso. Mientras ellos estaban mirando esas doctrinas del mundo que alzaban el conocimiento del hombre, Pablo les responde de una manera doctrinal maravillosa y les presenta a Cristo como el que siempre existió, como el eterno, como el Rey justo, como el Rey poderoso. Ese es Cristo. Y así que Pablo lo presentaba. Pablo dio una explicación de la persona y la obra de Jesucristo a los hermanos allí en Colosas. Dios hecho carne, Señor de toda la creación, la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo el eterno es preexistente. Esa fue la explicación que le dio Pablo a esos hermanos delante de la doctrina que ellos estaban aprendiendo de esos falsos maestros, que mucho combatió Pablo con esas falsas enseñanzas. Los Gálatas, que todavía luchaban con el legalismo, querían hacer
hacerse justos mediante la ley. Aleluya. Estos que querían tener un conocimiento especial y que querían negar que Cristo era el único Dios verdadero. Pablo tenía que luchar, ¿sabes? Con el poder del Espíritu Santo, con todas esas falsas enseñanzas que querían infiltrarse dentro de la iglesia. Y es maravilloso cómo Pablo presenta a Cristo como el Supremo, Amén. el Cristo soberano, por encima de toda la creación, porque una vez más, todo fue hecho por Él y para Él en la iglesia. Como leíamos al comienzo, hasta el impío Aleluya. fue hecho por el Señor. Así que nada se escapa de su presencia, como dicen los salmos. ¿Quién podrá huir de la presencia del Señor? Aleluya. Nadie puede. Por eso es que nosotros corríamos y ¿qué hizo el Señor? Nos alcanzó. Amén. No porque fuéramos lindos, porque aquí todos nos veíamos feos antes de estar en Cristo y no hablo físicamente. Pero el Señor es tan bueno que porque Él quiso, nosotros estamos aquí. Amén. Hay que darle gracias al Señor. Gracias a Dios. Así que Pablo presenta a Cristo de una manera muy similar a como lo hizo Juan en el Evangelio. Vemos los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, que presentan a Cristo de una manera muy diferente a como Juan lo presentó en su Evangelio. Juan fue bien teológico, al igual que Pablo en esta carta, y presentó a Cristo. Y voy a leer Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Todos conocemos este gran comienzo con que escribió Juan este Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 dice de la siguiente manera: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que yo me pregunto, ¿de qué podrá gloriarse el hombre? Aleluya. ¿Hay algo en lo que no Aleluya. podrá gloriarse? Poderoso Dios. Las cosas que crean. El Señor es el que da los materiales, los grandes edificios, las grandes empresas. Nada de eso se sostendría si no fuera por Cristo, Aleluya. por quien fueron creadas todas las cosas, y que todas las cosas se mantienen sujetas a Él. Amén. El humano rompe la montaña para hacer carreteras, y si se cae una piedra, ya no sirve para nada la carretera, Aleluya. porque la creación es así. El Señor se revela no solo a través de la Escritura, sino a través de la creación, a través de la naturaleza. O sea que si salimos de aquí de Rúa y miramos para el cielo, Cristo, el soberano de la creación. Así que nadie puede escaparse del Señor. Donde quiera que miren, nadie tiene excusa porque Cristo es supremo, Amén. porque Cristo es el Señor. Amén. Así que, la iglesia, ¿de qué podrá gloriarse el hombre? De su sabiduría. Dice la palabra que la sabiduría del hombre es basura para Dios. Aleluya. No hay nadie que sepa más que Dios, porque Dios todo lo sabe. Amén. Y eso es lo que a mí más me impresiona. Yo me imagino a Cristo allí sufriendo en la cruz del Calvario, no solo por los pecados de los discípulos que lo habían negado, que habían dudado de Él, sino por los pecados de ustedes y mis pecados. Pensar que Cristo conocía de antemano las mentiras de pata que iba a dar, sí, los errores que iba a cometer cuando no le iba a hacer caso a papi, iba a hacer lo que me diera la gana allí soldando, sí. Cuando le alcé la voz a alguien, cuando iba por ahí en la guagua y le toqué bocina a uno porque no se movía y me enojé. Claro, y otros pecados mucho más fuertes. Pero Cristo conocía todo eso. Y nos amó. Dice la palabra que en Cristo está la vida. Amén. ¿Cuánto buscaron a Cristo? Aleluya. Nadie nunca buscó a Cristo, sino que fuimos encontrados por Él. Maravilloso, ¿verdad? Así que yo me acuerdo, ¿verdad? Para contar una anécdota, estábamos allí en Barranquita, yo y dos hermanos más, bien aventureros nosotros, subí con uno de ellos allá para el monte. A mí me gusta mucho la montaña, me gusta mucho, porque siento que estoy respirando a Dios, siento que estoy respirando a Cristo.
Esa es la creación del Señor. Aleluya. Y estaba ahí el hombre que en mitad de la montaña siguieron creando pozos, levantaron huequitos para que el agua de la montaña cayera ahí y se llenara. ¿Se podrá gloriar de eso el hombre? De su creación. No, yo me después en casa imaginaba y decía, mira esta gente queriendo hacerse similares a Dios, creando ahí un lago artificial en una cisterna de cemento. No, todo lo que creamos se queda chiquito delante del Señor. Amén. Una vez más, así como Cristo, como Pablo presentó a Cristo como el Supremo. Nada de lo que podamos hacer se puede poner por encima de lo que Él hizo. Aleluya. Así que nada se puede poner por encima de lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Si hubiera Dios, si existiera algo más grande de lo que Él pagó por nosotros, estoy seguro que Él no lo creó. Dios no creó algo más grande que el precio que tuvo que pagar por nosotros, porque solo Él podía hacerlo. Porque solo Él podía morir como un hombre, sufrir el dolor que nosotros podemos sufrir ahora en nuestros cuerpos, y se entregó a nosotros por amor. Amén. Así que es maravilloso. El hombre podrá crear muchas cosas, los mejores carros, los mejores edificios, pero ningún carro se mueve sin combustible, ningún edificio se sostiene sin vigas, y Aleluya. aún si tuviera vigas y no tiene electricidad, muchas de las cosas que hay dentro del edificio no funcionan. Maravilloso, todo lo que el hombre crea es imperfecto, mas sin embargo, de la misma manera, todos nosotros podemos tener mucha sabiduría, podemos tener mucho conocimiento, mucho intelecto, pero sin Cristo nada podemos hacer. Aleluya. Sin Cristo no somos nada, Amén. porque Cristo tiene la supremacía absoluta. Cristo supremo. Así que ¿de qué podrá jactarse el cristiano, hermano? ¿De qué podremos jactarnos nosotros? De nuestra salvación. Claro, podemos salir y decir, no soy salvo. Cristo me perdonó, eso es lindo. Deberíamos hacerlo todo, un día salir como locos por ahí un domingo y decirle a todo el mundo, soy salvo. Aleluya. Y que el gozo de la salvación nos inunde. Amén. ¿Cómo se? Ahoguemos a otros. ¿Verdad? Como dice el Señor, mire, los que no quieran, mételos para adentro. Así muchas veces deberíamos hacer. Aleluya. Podemos jactarnos de nuestra salvación. Dice la palabra en Proverbios 14, versículo 12. Hay un camino, lo estamos leyendo ahorita. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el camino en que muchos de nosotros estábamos andando. Maravilloso, ¿verdad? Qué lindo. Aleluya. Nos libramos de ese camino o hemos sido librados de ese camino. Hay una diferencia. Pero el Señor, de lo necio, de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, de ahí nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para que nadie pueda jactarse, ni aún de su propia salvación. Aleluya. Que no somos salvos por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento, porque somos lindos, sino porque el Señor así lo quiso. Amén. De la misma manera, Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Un término muy discutido también dentro de la iglesia, cuando el Señor nos escoge de antemano, desde la eternidad, para que seamos salvos, habiéndonos predestinado, maravilloso, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, que Él así lo quiso. O sea, que nosotros no dimos el paso hacia la salvación, sino que el Señor nos levantó el pie y nos metió dentro de su familia, nos adoptó como sus hijos. Porque así es el Señor, porque nadie puede jactarse siquiera de su propia salvación. Aleluya. Aleluya. Maravilloso. Si vamos quiero hacer lectura, porque esto es bien lindo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, un poquito antes de Colosenses, dice la palabra, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Adoramos. Gracias. Y nos eligió en Cristo
para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Qué maravilloso. Eso tiene que causar algo delante de nosotros, tiene que causar algo en nuestro corazón. Así que si queremos buscar con una lupa cuándo fue nuestra salvación, hay que mirar allá, a la eternidad, más allá de la creación de las cosas, más allá del principio y el fin, en la eternidad hemos sido salvos por medio de Cristo. Y hemos sido adoptados a la familia de la victoria. Antes estábamos en el equipo perdedor, en esos que van a perder, su racha se va a acabar, van a llegar los 12 rounds y se acabó la pelea. Pero Cristo es eterno. Como nosotros somos hijos del Eterno, vamos a estar en la eternidad delante de Él. Maravilloso, ¿verdad? Así que no hay obra, amada iglesia, que pueda salvar al hombre. No hay obra que pueda salvar, por más bueno que intentemos ser, por más empeño que pongamos en tratar de actuar correctamente, delante del Dios inmesurable, nos quedamos pequeños, familia. Seguiríamos siendo culpables, porque dentro de nosotros todavía siguen habiendo cosas que son despreciables delante de Dios. Porque el Señor conoce nuestros corazones. Ustedes me ven aquí investiguitos, pero solo el Señor conoce lo que hay dentro de ti. Solo el Señor conoce, más allá de lo que sus ojos pueden ver, las cosas despreciables que sí, que hay en mi interior. Pero el Señor nos redime, Él es el único que puede. La mancha de la camisa la quita con cloro, pero la mancha del corazón solo con la sangre preciosa de Jesucristo puede ser quitada. Gracias a Dios. Cuando podemos entender la gracia soberana de Dios y comenzamos a caminar con humildad delante de Cristo, mirándolo a Él, así hemos nacido de nuevo, iglesia. Cuando podemos entender eso mismo que entendió el apóstol Pablo, cuando podemos entender eso mismo que entendieron los apóstoles de la palabra, podemos entender por qué ellos hicieron lo que hicieron, por qué sufrieron como sufrieron y por qué y cómo soportaron lo que soportaron. Porque no es que ellos se levantaron un día, como a veces somos nosotros, y dijeron, hoy tengo ánimos de adorar al Señor. No, si fuera así, hubieran estado colgados todos. Porque no es con nuestras propias fuerzas, es con el ánimo y el Espíritu Santo, así que ni aún nuestras buenas obras. Esa es la palabra que el Señor preparó, obras de antemano para que nosotros las hagamos. O sea que las cosas buenas que hacemos, tampoco. Podemos decir, entonces ¿qué hago? Yo no sirvo para nada, sí. No servimos para nada, lo que servimos es para adorar a un Cristo vivo, para predicar la palabra, porque predicamos de lo que nos ha sido revelado. Yo estoy aquí predicando la palabra, pero solo puedo hacerlo de lo que me ha sido permitido conocer y ver, de lo que nos ha sido revelado por medio de las Escrituras. Eso fue lo que nos dio el Señor, pero qué maravilloso que nadie puede jactarse de esas cosas, porque así dependemos completamente de Cristo, de su gracia, de su misericordia. Y debemos darle, como decía el apóstol Pablo al comienzo, mientras oraba, demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Así que esto es maravilloso, amada iglesia. Pablo también habló no solo de la obra y de la persona de Jesucristo, sino de la nueva vida que tenemos en Cristo. Si vamos a Colosenses capítulo 3, vamos a hacer lectura también. Esto es maravilloso, así que presten atención. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 11, voy a estar haciendo lectura, y dice la palabra: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo.
adoramos a Dios. Aleluya. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida no formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia y el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Mira qué maravilloso lo que dice Pablo. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Una vez más Pablo dice, mira, no importa si tú tienes mucho conocimiento, no importa si tú eres judío, gentil, griego, no importa si tú eres incivilizado o si tú tienes modales, lo que importa es Cristo. Lo que importa es aumentar nuestro conocimiento de Cristo. Amén. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que no conocen a Dios. Aleluya. Porque si no buscamos en la palabra la revelación de este Cristo, vamos a ser engañados por lo que nos dicen en las redes sociales, Aleluya. por lo que nos dicen en la calle. Pero Cristo, el Señor no nos dejó redes sociales, el Señor no nos dejó un grupo de personas que nos hablen de Cristo. El Señor nos dejó la palabra. Y es aquí que podemos conocerlo. Para que no seamos engañados, para que no seamos llevados por las corrientes de las nuevas enseñanzas que nos hacen oír lo que nosotros queremos oír, nos hacen conformarnos con lo que nosotros queremos conformarnos y que nos hacen ser conformistas y cómodos. No, hay que conocer la verdad que encontramos en la palabra, o sea, Cristo. Y esto es maravilloso, porque una persona que en la palabra que entendió esto perfectamente y que a mí me encanta la historia de él fue el primer mártir, Esteban, quien luego de dar su discurso delante del concilio fue apedreado hasta la muerte. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante, vamos a buscarlo rápidamente. Es maravilloso poder leer esto como a la iglesia, porque entendemos que no podemos estar en la comodidad. Sino que tenemos también sacrificar esta carne para honrar a Dios con todo lo que nosotros hagamos en la iglesia. Así que dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante, dice la palabra del Señor. Los líderes judíos, tras el discurso de Esteban, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, o sea que crujían sus dientes, estaban enojados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusaciones se quitaron, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Pablo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no lo culpes por este pecado. Dicho eso,
Murió. Qué maravilloso. Esteban tuvo una visión similar a lo que Pablo presenta en Colosenses. Vio a Jesucristo reinando allá con el Padre, sentado a su derecha en el poder, en el lugar de autoridad. Y Pablo estaba ahí, Pablo lo escuchó. Así que podemos ver la influencia de lo que dijo Esteban en el apóstol Pablo. Es maravilloso porque mientras que estaban apedreando, dijo lo mismo que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz: Señor, perdónalos, olvida, quita y no tomes en cuenta de ellos este pecado. Qué maravilloso. Eso es alguien que entiende la asignación de Dios. Eso es alguien que ama la asignación de Dios para su vida. Ese es alguien que ha nacido de nuevo en la iglesia. Ese es alguien que no importa el conocimiento, que no importa la sabiduría, lo que importa es Cristo. Que nadie muere por una causa de la que no está completamente convencido. Y eso fue lo que hizo Esteban. Otro que entendió que su vida le pertenecía a Cristo completamente porque todo fue creado por Él y para Él, fue el mismo Pablo. Cuando en Hechos capítulo 20, y esta es una de las historias que a mí más me impresiona, cuando el apóstol Pablo dice que fue obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén, y Pablo no sabía lo que allí le esperaba, solo que el Espíritu Santo le decía que ciudad tras ciudad solo le esperaba cárcel y sufrimiento. Imagínense que un tercer sábado del mes fuéramos a evangelizar y el Señor nos revelara a todos que nos iban a dar un montón de bofetadas a cada uno. Que nos iban a coger las piedras que encontraron por ahí de la brea que se haya cambiado y nos las iban a tirar. Esa fue la revelación que tuvo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que ciudad tras ciudad, donde quiera que fuera, iba a sufrir. Pero mucho más maravillosa fue la respuesta que Pablo dijo, diciendo de la siguiente manera: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Aleluya. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Maravilloso. Pablo y Esteban, dos personas transformadas, dos personas que nacieron de nuevo, dos personas que entendieron que más allá de las cosas que ellos querían, que más allá de sus deseos, que más allá de las pasiones que ellos tenían, porque también eran humanos, lo que importaba verdaderamente era cumplir con la obra que el Señor Jesucristo dejó en sus manos. Amén. Amar a la iglesia, enseñar a la iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso era lo que importaba para Pablo y para Esteban, al punto de sufrir y de morir por la causa de Cristo. Y ese es el mismo sentir que cada uno de nosotros, luego de haber entendido que fuimos creados por y para Cristo, debemos tener. Más allá de querer tener y hacer grandes cosas, más allá de querer lograr un montón de cosas en nuestra vida, debemos tener, como dice Colosenses, nuestra mirada puesta en las cosas del cielo. Así como Esteban, mientras estaba muriendo, él podía haber levantado acusación y haber maldecido a quienes lo mataban, pero dijo: Señor, perdónalos. Señor, perdónalos. Así que nosotros también muchas veces tenemos que pasar por sufrimiento, por humillaciones, pero si mi humillación hace que alguien conozca a Cristo, entonces seré humillado alegremente. Si mi sufrimiento hará que otros lleguen a Cristo, entonces sufriré felizmente. Como decía el apóstol Pablo, estén alegres, aún si tengo que dar todo mi tiempo a la obra del Señor, no importa las cosas que yo quería que se queden atrás, porque lo que verdaderamente me importa es cumplir la asignación que Cristo dejó para mi vida. Así que ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Aleluya. En las cosas que desean, en lo pasajero del mundo, que todo será consumido. No hay nada que se mantenga de pie el día del juicio del Señor. ¿Qué importan esas cosas? O cumplir con lo que el Señor nos dejó. ¿Qué importa? Lo que nosotros queremos, no nos importa más Jesucristo. Hay que pensar
¿Cuáles son nuestras prioridades, amada iglesia? Así que ya para ir culminando, todos debemos entender que si estamos aquí es porque Dios así lo quiso. Amén. No lo merecemos. Amén. No merecemos tener lo que tenemos. Pero es por su gracia y por su misericordia que el Señor nos amó y nos salvó. Así que no podemos fijar nuestra mirada solamente en nuestros deseos. Dios no nos llamó solamente para cumplir nuestros caprichos, pensar que le vamos a pedir a Dios todo y Él nos dará todo, porque ya hemos recibido todo lo que el Señor tiene para darnos. Hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Qué cosa hay que pueda ser más grande que esa? Todo lo demás es añadidura. Hemos recibido a Cristo, así como dijo el apóstol Pablo, que ahora Cristo vive en cada uno de nosotros, es el supremo, el único Dios verdadero, el Cristo, ese que los fariseos, que los maestros de la ley, ese que los romanos rechazaron, es el Cristo vivo que vive en cada uno de nosotros. Amén. Así que, al igual que Pablo y Esteban, debemos poner nuestra mirada en esas verdades del cielo que hablaba el apóstol Pablo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre. Y cada día debemos ofrecer nuestra vida como servicio al Señor. Si mañana nos levantamos por la gracia de Dios, debemos ofrecer nuestra vida como sacrificio al Señor. Debemos ser ejemplo para otros de lo que es seguir a Cristo, que más allá de nuestros deseos y nuestros anhelos, nuestro mayor anhelo debe ser hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Así que ya para finalizar y para cerrar, yo siempre comparo nuestro caminar con Cristo y le hablaba a mi papá y le decía que cuando caminamos en Cristo es como caminar en un camino que se borra los pasos que hemos dado. Porque si todos miramos atrás 5, 10 años, 15 años, 20 años, o ayer, no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Más allá de que fue por la misericordia y la gracia de Dios. Cuando vamos en el carro y de momento entramos en un trance y decimos, espérate, ¿cómo yo llegué hasta aquí? Yo no recuerdo haber llegado hasta aquí. Sí, para mí, no palabra mía, no lo dice la palabra, pero para mí, caminar con Cristo es similar a eso. Porque hacemos muchas cosas, levantamos ministerio, dedicamos la palabra, logramos muchas cosas, pero cuando miramos atrás solo podemos decir, wow, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, nada hubiera podido hacer. Así que lo que debe hacer la iglesia es mirar a Cristo, al que es supremo y superior a todas las cosas, y recordar siempre que hemos sido creados por Él y para Él, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios vivo. Así que oremos. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por habernos sacado, como dice tu palabra, de las tinieblas y habernos traído a tu luz admirable, Señor. Gracias, Padre, porque el camino en que andamos, Padre amado, muchas veces queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pensando que el mundo y la vida gira en torno a nosotros, pero qué bueno que tu palabra nos enseña que no es así, sino que todo lo que hagamos, Señor Padre, es porque así tú lo permites, porque tú eres el soberano. Así que ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que seas tú quien gobiernas sobre todas las cosas, quien gobiernes también nuestras vidas, Señor Padre. No nos oponemos a lo que tú quieres en nuestras vidas, sino que nos entregamos a ti completamente, porque tu plan y tu voluntad son lo mejor para nosotros. Amén. Te amamos y te reconocemos como nuestro Dios, como el único Dios verdadero, como nuestro Señor y Salvador, y creemos en tus promesas y en lo que tú has estipulado a través de tu palabra, y sabemos que así como está escrito, se van a cumplir todas estas cosas. Te amamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.